Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Es un gusto de verdad tenerlos acá nuevamente en Finanzas a la Carta, el programa en donde aumentamos tu inteligencia financiera, en donde te ayudamos a entender todo este proceso del mundo de las finanzas personales y evitamos que caigas en el endeudamiento innecesario. Soy tu host, Juan Carlos Cano, y te doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante que estoy seguro que les va a gustar muchísimo, y no solamente eso, sino que también tenemos un invitado de lujo que más adelante se los voy a presentar. Pero es que hoy vamos a conversar sobre algo que probablemente tienes en tu billetera y que probablemente te ha dado más de un dolor de cabeza. Estoy hablando de las tarjetas de crédito. Sí, las tarjetas de crédito, esas cositas que tenemos allí en el bolsillo y que nos facilitan muchísimo la vida a la hora de comprar y a la hora de pagar, ¿ok? La tarjeta de crédito es algo que, si bien lo tienes, lo usas, te puede dar dolores de cabeza, y el que no la tiene está desesperado o desesperada por tener una. Lo primero que quiero contarte para que comencemos nuestro programa es en dónde nacen las tarjetas de crédito. Pues déjame decirte la casualidad que se dio por allá, más o menos por el año 1949, más o menos, cuando un grupo de empresarios se encontraban cenando en un restaurante, en una cena de negocios, y cuando llegó la hora de pagar, el personaje que estaba invitando a todos, que se llamaba Frank McNamara, fue a buscar el dinero en su bolsillo y no encontró por ninguna parte con qué pagar. Se pagaba en dólares, eso fue en Nueva York, si mal no estoy. La situación fue tan embarazosa para nuestro amigo Frank que tuvo que llamar a su esposa, y su esposa tuvo que llegar con el dinero para pagar la cena. Él se quedó pensando, ¿de qué manera yo hubiese podido demostrar en este restaurante que yo era una persona digna de que me dieran un crédito, de que yo les iba a pagar y no haber tenido que pasar esta vergüenza frente a mis amigos? Así fue como nació la idea de la primer tarjeta de crédito que vio la luz del sol más o menos un año después de ese afamado incidente. La primer tarjeta de crédito se llamó Diners Club. No sé si logras hacer la conexión, pero Diners Club, el club de los cenadores o el club de la cena, precisamente lleva el nombre por el origen de dónde viene, de esa cena que no pudo pagar. Diners Club nació como una tarjeta para reconocer el prestigio y la capacidad de pago que tenían las personas, que eran personas honorables, que eran personas que podían responder por sus cuentas, que eran personas a las que se les podía dar crédito. Así nace Diners Club, y desde ese momento las tarjetas de crédito han venido representando una especie de estatus en nuestra sociedad. Es tan grande el estatus que hoy por hoy se siente al tener tarjetas de crédito que con la evolución del tiempo no solamente todos los bancos lo han adoptado, sino que también han habido estratificaciones o niveles de tarjeta, para que cuando tú abras tu billetera y saques tu tarjeta de crédito, solamente con ver con cuál estás pagando, las personas se hagan una idea de tu nivel y de tu estatus. Por eso no nos extraña que en las canciones de la música de hoy en día, de lo que podría ser el reggaetón o el género urbano, se hable tanto de pagar con la Black Card o con tarjetas especiales. Inclusive existen tarjetas de crédito hechas en materiales especiales, como tarjetas de crédito hechas en aluminio o hechas en metal, de manera tal que va a ser bastante feo lo que voy a decir, pero si hay un accidente y todo se quema, va a sobrevivir la tarjeta, ¿ok? Entonces, las tarjetas de crédito, ¿qué son realmente? ¿Cómo impactan nuestras finanzas? ¿Qué debemos entender o saber de ellas? En capítulos pasados les he hablado de mi impresión al respecto de ellas, y hoy quiero ampliar un poquitico más al respecto. Yo amo mis tarjetas de crédito, y esto debo dejarlo muy claro. Tengo varias tarjetas de crédito y las utilizo.
las utilizo mucho porque realmente obtengo muchos beneficios de ella. No me interesan realmente ese tema de los descuentos que te dan en restaurantes y eso. Ese no es mi objetivo con ellas, más allá de lo que es lo que se llama el cashback. El cashback son una porción de dinero que te devuelven los bancos a partir de lo que tú compras con tus tarjetas de crédito. ¿Por qué los bancos te promueven que las uses? Porque sencillamente los comercios que reciben las tarjetas de crédito tienen que pagar unos porcentajes importantes de la venta que están haciendo. Mira, piensa por un momento en cualquier compañía de tarjetas de crédito. Vamos a imaginarnos una American Express, una Visa, por ejemplo. Y quiero que te vayas por un instante a una casa de subastas en donde se están realizando transacciones. Inclusive de mucho dinero. Estamos hablando de cientos de miles de dólares o millones de dólares. Una sola transacción que se pague con una tarjeta de crédito, por ejemplo, de $1 millón y que el banco esté cobrando un 2% a el vendedor, solamente en ese momento le quedan $20,000 de ganancia al banco. Por eso es que el banco la promueve. ¿Y cómo lo promueve? Promueve dándote a ti, el tarjetaviente, un beneficio que se llama cashback, que es un porcentaje de las compras que tú haces. Hay tarjetas de crédito que te devuelven desde el 0,5%, incluso otras llegan hasta el 3% y algunas se animan un poquito más de cashback con tal de que tú las utilices. Más adelante vamos a continuar hablando del cashback y cómo funciona y cómo te puedes beneficiar de ella. Ahora lo que quiero decirte es que yo las utilizo porque son una herramienta que me sirve, que me funciona, pero como toda herramienta tiene que saber utilizarse. Yo hago la comparación de las tarjetas de crédito con un chef de cocina de un maestro de sushi. Se dice que los cuchillos de sushi, de los maestros, de los chefs, de los profesionales del sushi, esos cuchillos son muy afilados. Se dice que pueden cortar un cabello en dos que viene bajando simplemente por gravedad. Yo comparo las tarjetas de crédito con esos cuchillos. Una herramienta que en las manos del profesional adecuado, del profesional que las sabe utilizar, obtiene resultados maravillosos, como el chef. Pero también te digo que esta herramienta no se la puedes prestar a un niño de 4 o de 5 años. ¿Tú lo harías? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque este niño no sabe utilizar o manejar esta herramienta. Y ese es el peligro. Eso es lo que ocurre con las tarjetas de crédito, que son una gran herramienta que te pueden beneficiar en muchas cosas, pero cuando está en las manos de la persona que no lo sabe utilizar, se corta. Y en este caso, el cortarse con una tarjeta de crédito implica o significa endeudarse. Y paulatinamente esta deuda va creciendo de una forma silenciosa, de una forma que tú no te das cuenta, de una forma que te avisa una sola vez al mes. Y cuando notas lo grande que está la deuda y lo comprometido o comprometida que te encuentras financieramente, ya es demasiado tarde. En una ocasión conversaba con un amigo. Mi amigo me explicaba un poco de sus finanzas. Estábamos hablando de temas financieros. Bastante interesante iba la conversación. Inclusive estábamos hablando un poco de temas económicos del país y todo esto. Y mi amigo me contó que cuando él salió de su universidad, estaba un banco presto a entregarle una cuenta corriente, con una chequera, con una tarjeta de crédito. Mi amigo, 3 años después, estaba tan endeudado con la tarjeta de crédito que él responsabilizaba completamente al banco. La respuesta que él me dio fue: a mí nadie me explicó cómo se tenía que pagar la tarjeta de crédito. Y aquí es donde está el punto clave de todo esto, mis queridas amigas y amigos. Nadie nos explica realmente cómo funciona el crédito a partir del plástico, de las tarjetas. Y como nadie nos explica, caemos finalmente en la trampa. El tema acá
es que los bancos están completamente blindados a la hora de ofrecernos sus servicios de préstamo, sus servicios de crédito, sus servicios hipotecarios. Están completamente blindados porque tú firmas al momento de recibir esos documentos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos documentos tuviste que firmar en el banco para recibir tu cuenta corriente o tu tarjeta de crédito? Piénsalo, por favor, porque fueron muchos en donde tiraste una firma, en donde pusiste una huella y ninguno de ellos finalmente los leíste. Cuando vas a negociar con el banco las deudas, te encuentras con que están completamente blindados para lo que hicieron y como nunca leímos los documentos que firmamos, todo lo que está allí es legal. Todo lo que está allí es legal. Entonces, vamos a hablar de las tarjetas de crédito y vamos a hablar del endeudamiento. Lo primero que quiero mostrarte son algunos datos que conseguimos para ustedes muy interesantes. Según CIPER Chile, en el país existen más de 9,5 millones de tarjetas de crédito con deudas actuales. Esto significa que la industria del retail financiero en Chile es la que amasa una de las deudas más importantes. Y no es solamente que tengan 9,5 millones de tarjetas con deuda, sino que estamos en una economía con los deudores en alza, en una economía en donde todos los meses el chileno, la gente en Chile está cada vez más endeudada. Continúa el crecimiento de la deuda en Chile. Te tengo otro dato por acá. Este dato es del Banco Central. El Banco Central en un informe reveló que tras el estallido social y la pandemia, el endeudamiento de los hogares chilenos alcanzó un récord histórico. Un récord histórico en el endeudamiento. Yo creo que no hay nada que celebrar acá, ¿verdad? Llegando al 74,3% del ingreso disponible anual. Es decir, las personas en Chile están comprometiendo su ingreso futuro a partir de una deuda. Entonces, vamos a explicar lo que son esas tarjetas de crédito. Quiero que estés acompañándonos durante todo el programa porque lo que vamos a hablar es realmente interesante. Para partir con ello, ¿qué hacen esas tarjetas de crédito con nosotros? Aquí hay un tema psicológico fundamental que tiene que ver con la capacidad nuestra de sentir que estamos perdiendo algo. Y eso es porque cuando tú haces los pagos, por ejemplo, en efectivo, tú puedes ver perfectamente cómo el dinero sale de tu bolsillo, se va de ti y llega a las manos de otro. Es más doloroso, es completamente más doloroso realizar un pago en efectivo que realizar un pago con una tarjeta. Cuando tú deslizas la tarjeta por el datáfono, por el aparatico con el que te cobran, no ves ese traslado de dinero, no lo ves. Por lo tanto, no eres tan consciente de ello. Hay menos dolor. Y como hay menos dolor, la compra o el gasto se hace de manera más fácil. Las tarjetas de crédito han llegado a hacer de nosotros compradores impulsivos. Compramos por impulso. Y es que estamos genéticamente adaptados, yo diría genéticamente adaptados, a comprar por impulso. Estamos acostumbrados a que todo se haga de inmediato, a que todo se haga ya, a tener la recompensa y el premio en ese mismo momento y en ese mismo instante. Entonces, para ahondar más en este tema, que son las tarjetas de crédito, les tengo un invitado de lujo. Un invitado que realmente me enorgullece poder traerlo al escenario. Se los voy a presentar después de los comerciales, pero les voy a adelantar quién viene. Viene con nosotros el doctor Jorge Rojas, doctor en Economía de la Universidad de Washington y profesor investigador de la Universidad Andrés Bello. Vámonos a comerciales y no se despeguen, que lo bueno está por comenzar. Muy bien, bienvenido Jorge. Gracias por acompañarnos para Finanzas a la Carta. Es realmente un honor, un placer
tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? No, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y aportar con un granito de arena a la educación financiera, Juan Carlos. Hoy, gracias. Te lo agradezco mucho y la gente que nos está viendo en ese momento también te lo agradece. Bueno, Jorge, doctor en Economía de la Universidad de Washington y actualmente profesor investigador en la Universidad Andrés Bello. La verdad es que tengo varias preguntas y de seguro las personas que nos ven también la tienen. Doctor en Economía en la Universidad de Washington, ¿cómo se alcanzó ese logro? Mira, la verdad es que primero yo estudié Ingeniería Civil, en Obras Civiles en la Universidad de Chile. Ingeniería Civil. Ingeniería Civil en Obras Civiles. En Obras Civiles. Aprendí a calcular embalses, ese tipo de obras, digamos. Y claro, entré a trabajar al Ministerio de Obras Públicas y había una situación que yo veía de que faltaba más eficiencia. Entonces yo me pregunté qué cosa estudia, cómo hacer una asignación eficiente de los recursos. Okay. Y eso es prácticamente la definición de economía. Entonces postulé algunas becas y me fui a estudiar un magíster en economía aplicada a la Universidad de Sydney, donde básicamente era muchas finanzas. Era bien orientado al mundo de las finanzas y de ahí me recomendaron hacer un doctorado y me fui, digamos, a hacer el doctorado en economía en la Universidad de Washington y me especialicé en finanzas internacionales y macroeconomía internacional. Perfecto. Eso significa que definitivamente la economía se puede estudiar y a gran nivel. Estudiaste en Sydney, estudiaste en Estados Unidos, estudiaste macroeconomía. Sí. Macroeconomía versus microeconomía. ¿Cómo se puede aplicar todo lo que has venido aprendiendo en tu experiencia, en tu carrera, a las finanzas del hogar, a las finanzas de la casa, a las personas que nos están viendo? Es súper buena pregunta porque la verdad es que la macroeconomía estudia cómo se comportan los países y la microeconomía estudia cómo se comportan los hogares. Pero hoy en día la distinción entre micro y macro es cada vez más tenue. Y los hogares son básicamente igual que un país, así como el país tiene deuda pública, los hogares también tienen sus propias deudas, los hogares tienen sobreendeudamiento, los países también, los países tienen fuentes de ingreso, los hogares igual, entonces las dos cosas se parecen mucho y es muy transferible, digamos, lo que uno estudia desde el punto de vista macro a lo que estudia desde el punto de vista micro, y desde que volví a Chile, dada la escasez de educación financiera que hay, siempre he estado, digamos, tratando de aportar en esa área y me he ido especializando un poco en cómo hacer llegar esta información de una manera lo más sencilla posible para que justamente los hogares puedan endeudarse, pero responsablemente, y sacar el máximo provecho cuando tienen que endeudarse. Puedan endeudarse responsablemente. Creo que esa es la frase de este capítulo, ¿ok? Los hogares puedan endeudarse responsablemente. El día de hoy, Jorge, quisimos invitarte para conversar de tarjetas de crédito, pero es que no quiero pasar la oportunidad para indagar un poco más con respecto a que hoy estamos en una economía muy globalizada. Lo que ocurre en Rusia nos afecta en Chile. Absolutamente. El frenón económico que actualmente está pasando China nos tiene preocupados en este momento aquí en Chile. La decisión de la India de reducir sus exportaciones de arroz van a generar un impacto en la economía del vecino que vive al lado de mi casa. ¿Podemos continuar hablando de macroeconomía y microeconomía o economía doméstica cuando estamos viendo que cualquier fenómeno o aleteo de la mariposa al otro lado del mundo está afectándome el bolsillo acá? Exactamente, lo que tú dices es correcto. La distinción ya es meramente teórica, ¿cierto? Es conceptual en el mundo académico, pero la verdad es que estamos en un mundo globalizado altamente integrado. Entonces, las decisiones que toma China afectan el precio de las materias primas, lo que afecta, digamos, el precio del cobre, lo que afecta el tipo de cambio, el precio del dólar en Chile, lo que afecta el precio de nuestras importaciones y que después yo lo veo reflejado en el supermercado y por lo tanto afecta al hogar. Entonces, el precio del dólar, por ejemplo, que en alguna época se dijo que no importaba tanto, importa mucho, considerando que, por ejemplo, la canasta de consumo del hogar, el 60% de los bienes que nosotros consumimos son importados, o sea, no son de producción nacional. Por lo tanto, cuando el precio del dólar sube en un 10%,
eso se traspasa, digamos, a los bienes que nosotros consumimos con cierto desfase, pero si se mantiene arriba, se termina traspasando y por lo tanto termina afectando el bolsillo de las personas. Y por eso es que es importante siempre estar atento, tratar de informarse lo más posible, como planteadas las decisiones, no sé, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio de los combustibles también se disparó, lo que hizo que el precio de la benzina en Chile también subiera. Todo necesita transportarse, por lo tanto el precio de un montón de otros bienes se vio afectado también, entonces hay que estar siempre atento a lo que está ocurriendo. Muy bien, muy bien. Y teniendo todo eso en cuenta, recientemente se realizó un estudio en Chile y reveló que más del 60% de las personas en Chile están colocando sus tarjetas de crédito como parte de su economía mensual, como parte de su salario. Es decir, no les está alcanzando el dinero que normalmente le alcanzaba y están usando tarjetas de crédito. Estamos viendo cómo los niveles de endeudamiento de las tarjetas de crédito han venido en escala y esa deuda cada vez es más grande. Las personas están tomando las decisiones, por ejemplo, de estar pagando la cuota mínima y no la cuota del mes. En fin, hay mucho movimiento en este instante con respecto al mundo financiero y al crédito plástico, al crédito de las tarjetas. Cuéntanos, por favor, desde tu experiencia, ¿qué es para ti una tarjeta de crédito? ¿Cómo la ves? ¿Qué debería ser en casa? ¿Qué deberían las personas entender de ello? Empecemos con lo primero. ¿Qué es para ti una tarjeta de crédito? Para mí una tarjeta de crédito es un instrumento de deuda de rápido acceso. O sea, yo puedo utilizarla sin necesidad de pasar, digamos, por ningún tipo de análisis financiero en el banco y poder endeudarme con la tasa que está, digamos, acordada con el banco o con la casa comercial que me otorga esta tarjeta de crédito. Y las tarjetas de crédito, como todo en la vida, ¿cierto?, no son ni buenas ni malas. O sea, si yo tengo un martillo, con ese martillo puedo destruir un televisor, pero también puedo hacer un hermoso living de madera. Entonces, es el uso que se le hace a la herramienta lo que la define, si es positiva o negativa. Entonces, una tarjeta de crédito me permite acceder a endeudarme fácilmente y yo puedo endeudarme de varias formas. Hay formas muy inteligentes de utilizar las tarjetas de crédito para ir ganando, por ejemplo, los beneficios que estas otorgan, dólares premio, descuentos, etc. Por ejemplo, una estrategia que yo ocupo harto es que digo ya, voy a gastar 500.000 pesos en distintos bienes y servicios y los voy a pagar con la tarjeta de crédito en una sola cuota. O si me lo permite el comercio, en 3 cuotas precio contado. Entonces lo que yo hago es que tomo los 500.000 pesos que ya los tengo, ajá, y los coloco en un depósito a plazo cuya fecha de expiración es la fecha de facturación de la tarjeta de crédito. Ok. Entonces ganaré, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos con el depósito a plazo. Llega la facturación, tengo que pagar la tarjeta de crédito y ya tengo el dinero porque finalmente lo tenía. Pero al utilizar la tarjeta de crédito voy acumulando los dólares premios, las millas, los beneficios, sin, digamos, sobreendeudarme. Y además gané un pequeño porcentaje en el depósito a plazo donde yo tenía ese dinero guardado. Y por eso es importante la disciplina financiera. Disciplina financiera, otro concepto, nos está dejando puros conceptos acá el programa el día de hoy. Por eso es importante la disciplina financiera, porque tú ya tenías el dinero. Exacto. Aprovechaste ese periodo de tiempo para hacer que te rentara algo, trabajaste con el dinero del crédito que te estaba el banco y que te estaba dando el banco, pagaste y te quedaste con esa ganancia. Exactamente. Entonces es un bicicleteo, ¿cierto? Estoy bicicleteando, pero de la forma inteligente, que es que los intereses, el interés compuesto, es decir, los intereses sobre intereses, jueguen a mi favor y no en mi contra, que es lo que pasa cuando las personas pagan el mínimo de la tarjeta. Ok. ¿Ya? Porque pagar el mínimo te genera intereses. Sí. Yo te voy a contar cuál era el bicicleteo que yo hacía antes de aprender un poco a controlar mis finanzas y antes de escribir el libro Despertar sin deudas. Antes, cuando me mantenía endeudado, les voy a contar cómo era mi bicicleteo, ¿no? Era de la siguiente manera. El dinero me alcanzaba para pagar una de las 3 tarjetas que tenía. Solo una. Entonces pagaba la más grande. Luego yo, una vez que pagaba, podía ir al cajero y hacer un avance de efectivo de esa tarjeta para pagar la segunda tarjeta.
para poder hacer un avance de esa y pagar la tercera tarjeta. Y así yo pensaba que lograba cumplir con el mes y la verdad era que terminaba más endeudado. Correcto. ¿Sabías tú que hoy por hoy es muy común esa práctica de estar pagando una tarjeta para después pagar otra, para después pagar otra? ¿En qué termina eso? Eso termina en el colapso financiero. O sea, es lo que se conoce como un esquema de Ponzi, que básicamente yo estoy, digamos, en la medida que puedo ir incorporando nuevas tarjetas, por decirlo de una manera, puedo ir haciendo ese bicicleteo, pero tiene un límite, hasta que finalmente esto colapsa y uno termina con una deuda que acumuló intereses sobre intereses, que es lo que llamamos anatocismo. Anatocismo. Okay. Anatocismo, búsquelo en la casa. Anatocismo es cuando se cobran intereses sobre intereses. Y qué es lo que tiende a pasar cuando uno está pagando siempre el mínimo. Por eso es que es importante pagar el monto facturado y organizarse. ¿Sí? La disciplina financiera es un concepto que es muy importante y que es simple de incorporar. O sea, uno lo puede hacer en un cuaderno o lo puede hacer en una planilla Excel. Tener claramente los ingresos que uno va a recibir y los gastos. Planificar bien los gastos. O sea, si yo veo que, y ver el tema de los gastos de hormiga, o sea, es rico tomarse un café en el Starbucks, ¿cierto? Comprarse un sándwich en algún local, pero si uno toma registro, ¿cierto? De esos gastos, al final del mes pueden acumular fácilmente 50, 100 mil pesos, y por lo tanto a lo mejor eran 50 o 100 mil pesos que yo no tenía considerado que iba a gastar. Y por eso es que es importante llevar un buen registro. Y al principio cuesta, como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Uno no puede levantar al tiro 100 kilos, hay que ir de a poco gradualmente y claro, al principio va a costar la disciplina, pero después con el tiempo uno efectivamente va a hacer esto de forma mucho más rápida, automática, lo ingresa en el teléfono y después lo puede analizar sus patrones de gasto. Y eso es súper importante. Así es, así es. Anatocismo es una palabra que nos queda también el día de hoy, muy interesante. Yo puedo decir entonces que cuando pago solamente el pago mínimo de la tarjeta, ¿estoy cayendo básicamente en anatocismo financiero? Estoy cayendo en que voy a tener que pagar intereses sobre intereses. Igual en Chile están regulados la tasa de interés máxima convencional, pero para que tengamos una idea, o sea, estamos hablando de una tasa anual que puede estar en 40, 50%. Lo mismo, y por eso es importante leer bien el contrato, saber cuáles son los intereses que se van a aplicar, igual que cuando uno pide un crédito de consumo, ver el costo anual equivalente, ¿cierto? El CAE, que me da este porcentaje, que los CAEs pueden ser de un 50 o un 60%, y eso es lo importante, siempre estar cotizando, ver en una tarjeta de crédito cuáles son los beneficios que tiene que yo la utilice, y utilizarla, digamos, responsablemente, lo más responsablemente posible, y lo otro es también ir pagando deuda, porque pagar deuda es una forma de ahorrar en el fondo. En la medida que yo voy pagando deuda, voy saliendo de mis deudas, voy disminuyendo los montos de intereses que tengo que pagar y eventualmente, a través de la disciplina, de tener una planilla Excel, un cuaderno con los gastos bien, digamos, definidos, voy a terminar saliendo, aunque me demore quizás 1 año o 2 años, y después ya empieza la parte de la rehabilitación total, que es empezar a ahorrar y utilizar los intereses sobre intereses a nuestro favor. A nuestro favor. Exactamente. Jorge, abriste una ventana que es muy importante porque nos lo preguntan mucho nuestros televidentes y tiene que ver con mi historial crediticio. Existe la convicción de que yo necesito demostrarle al banco que soy un buen pagador o que tengo crédito, que me puede prestar para más adelante acceder por ejemplo, un crédito hipotecario. Entonces, se dice mucho de que compra con tarjeta de crédito y compra en varias cuotas para que pagues y pagues. Y hay personas que sin necesitarlo comienzan a utilizar las tarjetas de crédito porque piensan, sienten, o por lo menos eso es lo que el saber popular lo manifiesta así, que si no compramos con tarjetas de crédito, los bancos nunca nos van a prestar atención para un crédito importante, como un crédito para un vehículo o un crédito hipotecario. ¿Qué de cierto hay en esto? O sea, claro, efectivamente cuando uno calcula los puntajes crediticios, una cuestión que mira mucho los bancos más que el uso de las tarjetas de crédito son los ingresos, los flujos de ingresos.
especialmente cuando uno tiene un banco centralizado que conoce, digamos, las fechas en que se me depositan los dineros que se van depositando, la forma en que voy gastando esos dineros, ¿cierto? Los diferenciales que se generan. Pero efectivamente el usar tarjetas de crédito también puede dar puntaje si es que uno los utiliza inteligentemente. Lo ideal es siempre tratar de evitar el pago de intereses. Si yo tengo 3 cuotas precio contado y soy ordenado, puedo usar ese beneficio. De hecho, hay algunos comercios que incluso hoy todavía, a pesar de que tenemos una tasa de interés del Banco Central del 10,25%, incluso hoy hay comercios que dan 12 cuotas precio contado. Y si yo soy ordenado, puedo pagar en 12 cuotas precio contado, de manera de mostrar que soy un tipo que es confiable en el tiempo y que va a ir cumpliendo con sus pagos. Pero lo más importante son los ingresos, o sea, mostrar estabilidad, los certificados, ¿cierto?, que se generan a través del sistema de pensiones, de las AFP, y eso es lo fundamental. Pero demostrar un buen uso de las tarjetas de crédito o tener un crédito de consumo y también pagarlo en los periodos correspondientes, eso también genera, digamos, más confiabilidad al banco y por lo tanto mejora mi puntaje crediticio. Bien, y entonces en ese historial que yo estoy armando, porque tú mencionaste claramente la importancia de mantener el flujo y el ingreso, ¿no? El ingreso y el flujo, que le podamos demostrar al banco que tenemos ese ingreso constante mes tras mes. Correcto. Y el banco analiza cómo lo distribuimos. Teniendo en cuenta el ingreso y el flujo, eso significa que yo puedo tranquilamente aplicar a compras a un solo mes, a un solo periodo, y pagar, y así estoy armando mi propio historial crediticio sin necesidad de endeudarme innecesariamente, ¿verdad? Valga la redundancia. Exacto. O sea, si la única forma en que yo puedo pagar a más de un mes y que en mi opinión, digamos, es beneficioso es cuando es sin intereses. O sea, si uno tiene que pagar intereses, lo mejor es tratar de evitarlo, a menos de que obviamente sea estrictamente necesario, pero estamos pensando en el caso de una persona que no lo necesita. Y por eso es que los patrones de consumo, y si los ingresos además van subiendo, van aumentando en el tiempo, eso también ayuda a hacer un análisis de riesgo por parte del banco que dice, mira, esta persona además va mejorando sus ingresos en el tiempo, por lo tanto podemos tener una expectativa confiable de que el comportamiento de los últimos 2 años va a ser el comportamiento en el futuro y por lo tanto lo van a estar llamándolo a uno constantemente cuando está en reuniones o almorzando con la familia, ofreciéndole créditos e incluso más, ofreciéndote créditos diciendo tome el crédito ahora y va a tener un 60% de descuento en la tasa de interés. Porque te comienzan a llamar cuando ven que eres un muy buen... un buen pagador. Un buen pagador, todos quieren hacerte créditos. El buen pagador tiene un buen puntaje. Sí. Yo tengo claro que en Estados Unidos existe el puntaje crediticio, para ellos esto es sagrado, ellos prácticamente quedarían bloqueados al sistema financiero si son malos pagadores, se preocupan por tener un buen score en eso. ¿Cómo funciona en Chile? ¿Tienes información al respecto? La verdad es que lo más parecido es el puntaje que se entrega en Equifax, ¿cierto? En DICOM, que uno puede pedir ahí certificado y conocer, digamos, cuál es el perfil crediticio que uno tiene. Pero en Estados Unidos existe, digamos, la información es mucho más transparente, uno entra a la página del banco y ahí aparece, digamos, el perfil que uno tiene como posible deudor, el puntaje que uno tiene, de hecho se hacen comerciales donde dicen utiliza esta tarjeta de crédito con digamos, este patrón de pagos y puedes mejorar tu puntaje crediticio, y hay, digamos, asesorías que se hacen justamente por parte de algunas compañías hacia las personas para ir mejorando su puntaje crediticio. Se generan una cantidad de estrategias que se enseñan para que las personas justamente puedan ir mejorando cada vez más su puntaje crediticio, porque mientras mejor sea el puntaje crediticio, mayor, digamos, son los montos que se puede acceder a los créditos. Y de hecho Estados Unidos es bastante más liberal en ese sentido. Nosotros en Chile somos más conservadores, somos más aversos al riesgo cuando prestamos plata. O sea, yo me acuerdo que era estudiante de doctorado y tenía como $10.000 a un clic de disponibilidad y mi ingreso eran $1.500. Entonces, pero bueno, eso también explica un poco, ¿cierto?, la crisis financiera del 2008. Que fue bastante grave. Muy bien. Mi querido Jorge, yo quiero invitarte a que conozcas algo. Vámonos a estos comerciales en donde te voy a hacer la siguiente presentación.
Bueno, Jorge, quiero mostrarte esto que tengo acá en mi mano. Es una onza de oro puro, de oro de 24 quilates de Aurus Joyería, y aparte de ello, esta fue hecha con oro reciclado. Es decir, no participó en la explotación minera que, sabes, tanto daño le hace al planeta. Te la voy a poner en tu mano para que la veas. Es una onza de oro hecha en Chile. ¿Qué sabes tú del oro? O sea, lo que yo sé del oro, uno de los metales preciosos utilizados, digamos, como régimen cambiario desde la Edad Media e incluso antes, es una de las primeras formas de moneda. ¿Sí? El oro, en general, o sea, antiguamente estaba lo que se conocía como el patrón oro, que detrás de cada billete, ¿cierto?, de papel moneda, estaba respaldado con oro. ¿Y por qué? Porque eso mantenía, digamos, el suministro de dinero controlado y evitaba, digamos, una situación como cuando, por ejemplo, los bancos centrales, como lo que sucede en Argentina, imprimen mucho dinero, que se genera inflación. Entonces, el oro históricamente ha sido un refugio de la inflación. Entonces, cuando empieza a aumentar la inflación en los países, lo que muchos inversionistas hacen es que van y empiezan a comprar certificados de oro para refugiarse justamente de la inflación, porque es como comprar propiedades. Así como en Chile nosotros tenemos las propiedades en UF, el oro también tiene una capacidad de refugiarse de la inflación, que es importante. Entonces es justamente uno de los metales preciosos que más se utiliza para diversificar y cuidarse, proteger el capital que uno tiene cuando existe una situación inflacionaria como la que tuvimos el año pasado. Lo que significa que desde tu experiencia es una muy buena opción tener parte de nuestros ahorros en oro. Absolutamente, o sea, siempre es bueno diversificar y tener una proporción, dependiendo, ¿cierto?, del perfil de riesgo de cada uno, tener una proporción en oro o en depósitos a plazo siempre es una buena opción. Muy bien, y el dato que te tengo y que le tengo a todos los que nos están viendo es que en Aurus Joyería cualquier persona en Chile puede comenzar a ahorrar en oro, porque Aurus ha sido la primera compañía en democratizar el acceso de este metal en Chile, porque se consiguen no solamente estas barras de una onza, sino que también se consiguen barritas de media onza, de un cuarto, de un décimo e inclusive de 1 gramo. Así que acá estamos con nuestra barrita de Aurus Joyería. Bien. Continuamos entonces, mis amigas y amigos, con el doctor Jorge Rojas. Jorge, les recuerdo que es doctor en Economía de la Universidad de Washington. Aparte de eso, ha tenido estudios en diferentes países y estamos hablando de las tarjetas de crédito. Nuevamente, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Y continuando en este tema de las tarjetas de crédito, existe otro mito alrededor de ellas. Y es el mito que dice que tú no puedes pagar por anticipado lo que le debes al banco. Si tienes una deuda a 36 meses en una tarjeta de crédito, se dice que no se puede anticipar esa deuda, que porque tendrías que pagar los intereses por anticipado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué de cierto hay en esto? Siempre se puede prepagar, ¿ya? Lo importante es hablar con el ejecutivo, ¿cierto? Explicar, y si uno tiene, no sé, recibió una herencia y quiere prepagar porque quiere salir de esa deuda, lo puede hacer, ¿ya? Y lo mismo corre para los créditos de consumo y cualquier crédito. ¿Y cuál es la ventaja de prepagar cuando uno se endeudó con una tasa de interés alta? Que en general las deudas, particularmente los créditos de consumo, por ejemplo, o los créditos hipotecarios, al principio uno paga poca amortización, ya poco capital adeudado, y paga muchos intereses. Y en la medida que va pasando el tiempo, paga mucho capital adeudado y poco interés. Entonces, si yo prepago antes, lo más rápido posible, voy a estar ahorrándome muchos intereses. Y típicamente lo que está normado es que se pagan los intereses de la siguiente cuota, pero las cuotas posteriores se remueve el interés. Entonces, efectivamente, uno puede prepagar tanto las tarjetas de crédito como cualquier otro crédito. Ok, pero necesariamente hay que comunicarlo al banco tal cual como lo estás diciendo, porque si no sigue la facturación. Sigue la facturación. Es decir, hay que decirle al banco: oye, mi querido banco, yo voy a hacer un prepago de esto y de tanto, aquí lo tienes. Exacto. No hacerlo de forma única, porque si no parece un abono. Exacto. Exactamente. Si no es como si fuese un abono, y por lo tanto siguen los ciclos de facturación normal. Entonces, lo ideal es darse el tiempo de llamar al ejecutivo y decir: mira, quiero prepagar, y se hace la operación. Te voy a contar una anécdota.
Yo realizo operaciones de prepago constantemente de cualquier tipo de crédito que tenga. Inversiones en bienes inmuebles, créditos para un vehículo, etcétera, etcétera. Y yo realizo constantemente prepagos. La sorpresa es que cuando llego donde mi ejecutivo y le digo, voy a realizar un prepago, normalmente, y en varios bancos me ha pasado esto, me dicen que no se puede. Entonces me toca ponerme un poco serio y decirle, un momentito, mi querido amigo, mi querida amiga, esto sí se puede, esa operación funciona de esa manera, y termino yo con una doble sensación. La sensación de, o mi ejecutivo no tiene idea de esto porque poca gente o nadie lo hace, sí. Y entonces mi ejecutivo no tiene experiencia, o definitivamente, como dicen los memes y los videos, ¿no? El banco no quiere que lo sepas. ¿Qué crees tú que pase allí? O sea, yo tiendo a pensar que es poco usual, y me ha pasado también que los ejecutivos no saben. Y me ha pasado también de que a veces quiero hacer operaciones de inversión financiera, y claro, no están muy acostumbrados, entonces uno les pregunta si tienen opciones put o opciones call, y no tienen idea de lo que yo estoy hablando. Entonces, o me empiezan a ofrecer fondos mutuos de distinto tipo, sin, digamos, asumiendo que mi perfil es conservador cuando en realidad tengo un perfil más agresivo de inversión. Entonces, claro, en general sucede que como no hay mucha alfabetización financiera, tanto en los clientes como en los mismos ejecutivos, a veces sucede que falta el conocimiento, entonces no hay mala fe, sino que es simplemente desconocimiento, y por eso es importante también uno estar bien informado y conocer bien la normativa, que la pueden buscar en cmfchile.cl, que es la Comisión para el Mercado Financiero, que regula, digamos, el sector bancario y otros sectores financieros también. Pero esa es mi opinión. O sea, yo creo que no hay mala fe, sino que más bien falta justamente de conocimiento, y cuando los trámites son poco usuales, muchas veces ocurre que ellos no lo saben porque nadie hace eso, o muy pocas personas lo hacen. Así es, así es. Entonces, mis queridas amigas y amigos, ya lo están escuchando. Si usted se acerca donde su ejecutivo del banco a solicitar un anticipo, a hacer un abono a este crédito para que le baje el tiempo o le baje el plazo, y le dicen que no se puede, no se crea esa primera palabra, indaguemos un poquito más, toquemos la puerta un poco más para que se vea que se puede, porque eso es una forma muy inteligente de ir bajando nuestro nivel de endeudamiento, ¿verdad? Hablemos, Jorge, por favor, de cuáles serían las malas prácticas con el uso de las tarjetas de crédito. Desde tu experiencia, porque estoy seguro que, a pesar de haber estudiado macroeconomía, estoy seguro que todo lo que tenga que ver con el manejo y el flujo del dinero te llama la atención. Por supuesto. No solamente a nivel de países, sino también a nivel más doméstico. ¿Te has encontrado con ejemplos de amigos, de personas, incluso familiares, que hayan hecho operaciones que tú digas, Dios mío, ¿por qué hicieron eso? ¿Qué fue lo que no vieron? ¿Qué error tan grande? Y sobre todo, que lo hayan hecho con tarjetas de crédito. O sea, la verdad es que lo que uno observa primero es el desorden. O sea, porque antiguamente cuando uno tenía, digamos, solamente efectivo, la persona tenía su efectivo, y en la medida que iba bajando, digamos, el lote de billetes, se iba dando cuenta que estaba gastando más de la cuenta, y eso ayudaba a regular un poco. Pero las tarjetas de crédito tienen esto de que es dinero plástico, y a veces sucede esto de que las personas son muy desordenadas. Entonces, o se le olvidan los gastos que hicieron. Yo creo que una cuestión positiva es hacerse la rutina de revisar por lo menos una vez a la semana, ¿cierto?, el uso de la tarjeta de crédito, y poder, y ahora la verdad que la mayoría de los bancos uno puede incluso exportar directamente, digamos, los datos a una planilla Excel y poder mirarlo ahí. Entonces, el desorden es lo que uno siempre está observando, y el otro error que a mí me parece que es grave y que es importante enfatizar de que las personas traten de evitar hacer eso a toda costa, es pagar el mínimo. O sea, porque claro, estás pagando el mínimo y crees que estás como, bueno, cumplí al menos al mínimo nivel, pero lo que se debe pagar es el monto facturado, de manera de no caer en estos intereses sobre intereses, y que empiezan a crecer como una bola de nieve en contra de uno cuando se trata de deuda. Entonces, eso es lo que yo he visto. Y también, bueno, siempre está el tema de, digamos, las estafas digitales, que uno recibe un mensaje de texto que dice, le faltó la dirección para su envío de Chile Express, y si una persona tiende a comprar mucho online, no se acuerda si es verdad o mentira, entra en el link,
dice tiene que depositar 1.000 pesos y ingresa los datos y después recibe una, digamos, información del banco que la tarjeta está bloqueada porque trataron, digamos, de acceder a los datos, y eso es cuando tenemos, digamos, un buen sistema de seguridad y se bloquea, pero otras veces se roba la información y entonces ese tipo de cuidados también creo que es importante enfatizarlo. Te cuento, Jorge, que uno de mis clientes, estábamos revisando su plataforma web y en la revisión que estábamos haciendo de la cantidad de clientes que compran por internet, nos dimos cuenta del alto número de tarjetas clonadas, pero yo no le puedo decir tarjetas clonadas, sino de información que tenían los delincuentes de esas personas y que podían comprar online porque de alguna forma las personas les entregaron sus datos. Está en aumento la cantidad de estafas y robo de identidad y robo de datos personales y la capacidad de comprar con tus tarjetas de crédito. En ese mismo momento también está en boga estas tarjetas que son digitales, que no son tarjetas físicas, que de pronto tú las puedes crear por un momentito, hacer una compra y ya esa tarjeta desaparece para siempre. Correcto. ¿Conoces estos nuevos sistemas de tarjeta de crédito que son temporales y cómo nos podrían ayudar a cuidar nuestras finanzas y sobre todo a que las personas que nos están viendo sepan que se pueden cuidar también de estafas con ellas? Claro, ahí está de nuevo lo que es la disciplina financiera. O sea, yo puedo tener una tarjeta de crédito que pueda ser temporal y la puedo utilizar para un tipo de compra específica. Por ejemplo, yo tengo también varias tarjetas de crédito, pero hay una que la tengo asignada para las compras de supermercado y otra para cargar benzina. Entonces, de esa manera llevo el registro, se me hace fácil llevar el registro porque sé qué cosa va en cada tarjeta. Entonces, de nuevo, el tema es la disciplina. O sea, ser disciplinado financieramente, tener un buen registro de los costos y de las tasas de interés a las que estoy expuesto, y por eso también es importante cotizar, porque la verdad es que existen muchos lugares que ofrecen tarjetas de crédito, pero las tasas de interés que aplican son diferentes. Entonces es bueno darse el trabajo de investigar, de ver cuáles tasas de interés más competitivas y leerse los contratos, que pueden ser 15 o 20 páginas y da una flojera inmensa, pero ¿cierto? Pero es bueno leerlas, ¿ya? Que también ocurre cuando uno acepta los términos en cualquier aplicación que uno descarga, que pone ok, aceptar, ¿cierto? Pero hay que darse el trabajo de leer los contratos de las tarjetas de crédito. Entonces estás pidiendo mucho esfuerzo porque la gente no lo está leyendo. Cuéntanos, por favor, ya estamos a punto de terminar, pero por favor cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de escoger una tarjeta de crédito? ¿Qué tú hoy, qué considerarías que es una buena tarjeta de crédito? ¿En qué nos tenemos que fijar antes de firmar? Lo primero es leer cuál es la tasa máxima convencional asociada al contrato, si es que no es la que está fijada por normativa, ver la tasa de interés que se aplica en la tarjeta de crédito, ver cuáles son las comisiones de mantención de la tarjeta de crédito y ver si hay alguna condición que yo puedo cumplir para evitar tener que pagar, ¿cierto?, esa comisión de mantención de la tarjeta de crédito. Ya que algunas tarjetas dicen, ya si usted se suscribe a 3 cosas con pago automático de tarjeta, ¿cierto?, se le elimina la comisión. Entonces, leer, digamos, investigar de la forma en que yo puedo evitar tener que pagar esas comisiones de mantención, la tasa de interés, los beneficios que se generan a través de la tarjeta, ya sean dólares premio o descuento por consumo en distintos lugares, descuentos también hoy por hoy que el combustible está muy caro. De repente uno va a una cierta marca de bencinera y dice, si usted paga con esta tarjeta tiene 100 pesos de descuento por litro, si paga con esta otra tarjeta tiene 50. Entonces ir viendo eso y viendo las posibilidades de poder maniobrar con distintas tarjetas dependiendo, ¿cierto?, de cuáles son los beneficios. Entonces ese sería como el ranking. Primero ver la tasa de interés, las comisiones y los beneficios asociados al uso de esa tarjeta. Bien, entonces, tasa de interés, verificar que la tarjeta no me esté cobrando la tasa máxima. Si está por debajo de ello, muchísimo mejor. Punto número 1, aquí, check.
Punto número 2, comisión. Si la tarjeta te está cobrando comisión, no. Dile al banco que no, que tienes que hacer para que no tengas que pagar comisiones. No vale la pena estar pagando comisiones por tarjeta de crédito, sabiendo todo lo que ganan ellos cuando tú consumes. No vale la pena. Y tercero, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que te da? Más allá de los descuentos, esos temas de los... Exacto. Los dólares premium, las millas, etcétera. Las millas y todo eso. ¿Te gustan las tarjetas de crédito, Jorge? Me encantan las tarjetas de crédito, pero tienen que, es como el martillo, como partimos la conversación. Si yo puedo utilizar el martillo para construir o lo puedo usar para destruir, lo mismo con las tarjetas de crédito. Pueden ayudarme a tener una salud financiera buena o pueden destruirme financieramente y terminar, digamos, en DICOM sobreendeudado. Entonces, eso es súper importante. La última pregunta, ya con eso empezamos a despedirnos. ¿Qué opinas del uso de tarjetas de crédito para deudas a largo plazo? Deudas a 36 meses o incluso más. ¿Qué opinas de, por ejemplo, que me quiero comprar un auto nuevo, no tengo el pie que tengo que pagar a la concesionaria, así que deslizo mi tarjeta de crédito como si no pasara nada y me comprometo a 36 meses o más? La verdad es que evitarlo en la medida de lo posible, ¿cierto? Si van a ser 36 cuotas, mejor veo la posibilidad de un crédito a consumo que seguramente va a tener una tasa de interés más baja, y si recibo, digamos, un dinero extra que no tenía contemplado, podría haber la posibilidad incluso de prepagar ese crédito. Entonces, evitar utilizar la tarjeta de crédito para un endeudamiento de tan largo plazo. Y también apelar a la disciplina financiera. O sea, si es, por ejemplo, si es un vehículo que yo lo voy a utilizar como un activo de capital, es decir, para trabajar, quizás podría tener cierta racionalidad. Pero si es porque no quiero andar en metro y quiero andar más cómodo en el auto, podría quizás sacrificarme un poco más, algunos meses más, y tratar de juntar el pie y de nuevo pedir un crédito de consumo con una mejor tasa de interés en lugar de tener que estar, digamos, utilizando la tarjeta de crédito. Y bueno, quería aprovechar de pasar un aviso. Okay. Si les interesa saber más de economía, más de finanzas, nosotros en la Universidad Andrés Bello tenemos un magíster en Economía y Ciencia de Datos que parte el próximo año. Y que, digamos, utiliza la maquinaria más moderna para poder hacer análisis tanto económicos como financieros, que es lo que se conoce como ciencia de datos o Big Data, Machine Learning. Son varios nombres, el más de moda es el conocido como inteligencia artificial, que básicamente consiste en tomar muchos datos disponibles de la red y procesarlos a gran velocidad para poder justamente predecir qué es lo que hace Amazon, Google, Facebook, cuando uno está ahí, digamos, en las redes sociales y aparece justo los guantes de boxeo que uno estaba pensando, es porque utilizan, digamos, toda la información que uno ha navegado con un algoritmo y te ofrece lo que el algoritmo cree que tú estás buscando para comprar. Muy bien, Universidad Andrés Bello, magíster en Economía y Ciencia de Datos. Sí, me interesa. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Jorge Rojas. En nombre de Aurus Joyería tenemos un presente para ti. Es un regalito, un detallito solamente para que recuerdes que estuviste acompañándonos el día de hoy. Permíteme, lo voy a sacar. Aquí está. Es un lingote que se llama Mi Primera Inversión. Okay. Estoy seguro que no es tu primera inversión, pero esa es mi primera inversión. Un lingote de 1 gramo de oro puro de Aurus Joyería. Aquí muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ese lingote viene con tu certificado a tu nombre, con el certificado de propiedad del lingote. Aquí lo tienes. Lo voy a guardar aquí en la carpetita. Maravilloso, muchísimas gracias. Pues con ustedes, Jorge Rojas, doctor en Economía de la Universidad de Washington, y nos está acompañando en este momento también profesor de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos entonces. Nos vemos en el próximo programa. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.